Hola, bienvenido a la parte de fundamentos del taller de experiencial de inteligencia artificial en salud. Yo soy Jorge Pérez, actualmente soy fundador de una empresa que se llama Cero. Usamos redes neuronales, inteligencia artificial para ayudar a centros de salud a resolver problemas de coordinación y de gestión de pacientes, pero hoy día voy a presentarme más como mi pasado de profesor, de académico, y voy a estar ayudando a mis colegas de la clínica alemana y de la Universidad del Desarrollo a contarle algunas cosas acerca de redes neuronales. Me tocó la parte más de fundamento, así que en la primera clase se llama del perceptrón a las redes neuronales y les voy a mostrar cuáles son los puntos donde se inicia esta revolución que estamos viendo hoy día. Seguramente todos ustedes han escuchado hablar de ChatGPT y estas cosas, y seguramente Alejandro Mauro en los primeros módulos ya les muestro algunas de estas cosas. Lo que vamos a hacer es ir un poquito hacia adentro, sacar todo lo que hay por encima y entender cómo funcionan en detalle estos modelos, estas inteligencias artificiales, estos robots por dentro. Y lo más básico es el perceptrón, y finalmente desde ahí vamos a llegar a lo que es una red neuronal. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Primero vamos a ver el perceptrón como unidad básica de cómputo. Luego vamos a pasar de ahí a redes neuronales artificiales, como varios de estos perceptrones se juntan para generar una unidad de cómputo más grande. Y finalmente vamos a ver cómo se entrenan estas redes neuronales artificiales para generar comportamiento. En este caso va a ser un comportamiento de clasificación, pero les va a dar una idea de qué es lo que está pasando por detrás. Hay un módulo opcional que, pues, sobre todo para la gente, no sé, que viene de ingeniería o de matemática y que está viendo este curso, que está tomando este curso, o tal vez alguien que no tiene ese background, pero que quiera saber más detalle aún, va a haber un módulo opcional de detalles de entrenamiento y ajuste, y vamos a ver términos que seguramente le ha sonado en algún momento: backpropagation, descenso del gradiente, regularización, dropout y cosas así. Pero para los que se quieran quedar en la parte más fundamental y básica, los primeros tres puntos son los importantes. Lo primero es qué es realmente una red neuronal artificial. Siempre que hago esta clase pongo esta imagen que ustedes ven acá. Esta es una neurona animal, digamos, como las que tenemos nosotros los humanos en la cabeza. Se supone que estas neuronas, o sea, así me enseñaron a mí, reciben estímulos electroquímicos por estos lugares que se llaman dendritas, y bajo ciertas condiciones esto es el núcleo de la neurona. Bajo ciertas condiciones se acumula carga, y bajo ciertas condiciones esa carga se dispara por esta cola de la neurona que se llama axón, y esos estímulos electroquímicos salen por esta cola y llegan hacia otras neuronas. Entonces, lo que investigadores, digamos, principalmente del área de matemática, pensaron hace mucho tiempo es que si estas cosas, estas células sumamente simples, pequeñas, en un número gigante, cuando se comunican entre ellas, generan comportamiento inteligente, como el de los humanos. Entonces, lo que se preguntaron es: ¿por qué no hacemos un modelo matemático, digamos, simple de una de estas neuronas, y tratamos de, con ese modelo matemático, generar comportamientos parecidos a los humanos? En ese momento, cuando la crearon, ellos tenían digamos, ponían ficha en esto, como que esto iba a funcionar, pero en ese momento no había computadores tan potentes, ni había tantos datos, entonces no funcionó mucho. Pero hoy día sí tenemos eso. Lo que les voy a mostrar es qué es lo que crearon ellos al principio y cómo lo estamos viendo hoy día. Entonces, estos matemáticos lo que dijeron es: ok, hagamos una neurona artificial muy similar, así como algo como se veía la neurona anterior. Si se dan cuenta, aquí hasta el dibujo es parecido. Entonces, esta es una unidad de cómputo. Aquí hay un círculo y una flecha, pero esencialmente lo que dice esta unidad de cómputo es que tiene entradas, o sea, datos que entran. En este caso, los datos están marcados como E1 hasta E5, y tiene una salida. O sea, a partir de estos datos de entrada se va a generar una salida. Y lo que hicieron los matemáticos también es, bueno, aquí está de entrada, ustedes pueden pensar que son números entre 0 y 1. Lo que hicieron también fue tratar de modelar la capacidad de las dendritas. O sea, las dendritas reciben cierta cantidad de estímulo. Entonces lo trataron de modelar en estas flechas con otros valores que se llaman W1, W2 hasta W5. Generalmente en la jerga de inteligencia artificial a esto se le llaman pesos o parámetros, pero generalmente hoy día se usa pesos. Y la idea es que simulan la capacidad de cada una de las dendritas. Entonces la salida, voy a cambiar esto para quedarme aquí. Entonces, la salida de la neurona artificial no es nada más que una multiplicación de cada una de las entradas por cada uno de los pesos
de cada una de estas flechitas de entrada y luego la suma de todos. Eso es todo. La salida se computa de esta forma. Entonces, si se dan cuenta, la salida no es nada más que una suma de multiplicaciones. O sea, súper simple, sumamente simple como para efectos del cómputo matemático. Ahora, si ustedes se acuerdan, cuando describimos la neurona real, había un proceso en donde se acumulaba la carga en el núcleo de la neurona y luego la neurona se excitaba y disparaba la información. Entonces eso los investigadores lo modelaron como una función. Yo les voy a dar detalles de esto, pero la idea de esa función, que se llama función de activación, es que todas las entradas se multiplican por cada uno de los pesos, se acumulan como una suma y luego la función de activación es la que decide cuándo la salida se dispara por el axón, en este caso, para la salida del perceptrón. Entonces, realmente la salida es la función, una función matemática, les voy a mostrar después cómo se ve, aplicada a la multiplicación, de la suma de las multiplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que es esta función? Y eso es bien importante, de hecho es crucial en las redes neuronales actuales, cuál es la función que usa ahí. La función que hoy día se usa más comúnmente es esta que se llama unidad lineal rectificada, que no dice nada más que si la entrada, bueno, aquí estamos volviendo un poquito a matemática de colegio o al cálculo, lo que dice esta función es que si la entrada es un número negativo, entonces la salida va a ser cero. Si la entrada es un número positivo, 1, 2 o 3, por ejemplo, la salida es 1, 2 o 3. En matemáticas, lo que está diciendo aquí es que la salida es igual al máximo entre 0 y la entrada. Pero esencialmente es como si el número que se acumula es negativo, la neurona no se va a excitar. Cuando el número pasa a ser positivo, la neurona se excita y entrega el valor de salida. Esto es lo más complicado que vamos a ver de matemáticas en el curso, ¿sí? Para que no se, o sea, digamos, en el curso completo, no en las partes opcionales, para que no se asusten, ¿ya? Esto no hay nada más complicado que esto. Y ustedes se podrían imaginar, sobre todo los que han visto estas cosas, digamos, en el pasado, que podría tener otras funciones de activación. De hecho, en el pasado se usaron muchas. Se usaron esta, que es la tangente hiperbólica, y se dan cuenta como cuando lo que está diciendo aquí es que cuando la entrada es negativa, entonces la salida es negativa, y cuando la entrada va a ser positiva, la salida va a ser positiva, pero también tiene como esto achatado. Hay una unidad sigmoidal que se usa mucho en clasificación, que es 0 y luego pasa a ser casi 1. La unidad lineal, que siempre, que todo lo que entra es lo que sale, y la unidad lineal rectificada, que es 0 y luego cuando pasa de 0, cuando la entrada es positiva, entonces se convierte en la misma salida. En general, hoy día, en las redes neuronales modernas, se usa solo esta. O sea, por mucho tiempo se usaron distintos tipos de funciones de activación, hoy día solo se usa esta función de activación. Entonces, volviendo a nuestra neurona artificial, y ahora que ya entendemos lo que significa esta función de activación, vamos a volver a los números, a algo más terrenal. Entonces, imaginemos que las entradas son estas que están acá, 0, 1, 1, 0, 1, y que los pesos de cada una de las entradas son 0,3, menos 1,4, 1,5, menos 0,4 y 0,2, y que tenemos esta función de activación rectificada en el núcleo de la neurona. Entonces, la salida se va a ver así. Esto es lo que nos dice la fórmula de la salida de la neurona artificial, que lo primero que voy a hacer es tomar el 0 y lo voy a multiplicar por 0,3, y eso me va a dar 0. La multiplicación de 0 por cualquier cosa me da 0. Luego voy a tomar el 1, lo voy a multiplicar por menos 1,4, y eso me da menos 1,4, que es lo que está aquí. Y luego se lo voy a sumar al 1 multiplicado por el 1,5, me da el 1,5 que está acá. Después el 0 por el menos 0,4 se va a anular también, no va a aparecer en la suma. Y finalmente el 1 por el 0,2 va a aparecer aquí con el 0,2. Entonces, esto es lo que se acumuló en el núcleo del perceptrón. Entonces, finalmente la salida va a ser la función aplicada a este 0,3. Y si ustedes se acuerdan esta función, cuando yo se la aplico a un número positivo, lo que me da es el mismo número, y la salida en este caso es 0,3. Entonces, ¿se dan cuenta? Todo este proceso, que parece complicado para un humano, pero ustedes podrían pensar que el computador es súper simple. El computador lo que hace es multiplicar el 0 por 0,3, el 1, y lo hace muy rápido. Luego aplica esta función y finalmente saca este valor de acá. Entonces, esa es como computa una neurona artificial. Les voy a mostrar otro ejemplo, simplemente para que veamos qué pasa en otros casos. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos, los números son parecidos, pero los pesos, las entradas son parecidas, pero los pesos son distintos. Los cambié un poquito. De hecho, si se dan cuenta, lo que cambié fue ese 1,5, lo cambié por menos 1 y el 1,3 de acá. Entonces, vamos a hacer la misma operación de nuevo. La salida en este caso, si se dan cuenta, el 0 por el 0,3 se va a anular,
el 1 por el menos 1,4 me va a quedar menos 1,4, el 1 por el menos 1 me va a quedar menos 1 aquí, el 0 por el menos 0,4 se va a anular, y el 1 por el 1,3 me va a quedar con 1,3, entonces esto es lo que se va a acumular en el núcleo del perceptrón. Cuando haga toda esta suma me va a quedar menos 1,1 y cuando le aplique la función de activación, lo que es la función de activación aplicado al menos 1,1 y si se acuerdan esta función, cuando la entrada es negativa, en este caso menos 1,1, la salida es 0 y en este caso la salida es 0. Lo que vamos a decir es que con todas estas entradas y con todos estos pesos, la neurona no se activó, quedó en 0. Si se acuerdan, teníamos un caso anterior que cuando cambiábamos los pesos de la neurona se activaba. Y este caso es que cuando cambiamos un poco los pesos, con las mismas entradas, la neurona no se activa. Entonces, si se dan cuenta, lo que está pasando acá es que dependiendo de las entradas y los pesos del perceptrón, las salidas pueden ser distintas. Y aquí son solo números. De hecho, si ustedes podrían estar pensando aquí donde hay inteligencia, en este caso no. Hay solo sumas, multiplicaciones, aplicaciones de funciones y salidas todas numéricas. Entonces, ¿qué es lo que es una red neuronal artificial? Una red neuronal artificial no es nada más que tomamos estos perceptrones, todos con estas funciones de activación, las entradas se las pasamos a todos los perceptrones, cada uno de ellos tiene flechitas aquí, que son las entradas, cada una de estas entradas tiene distintos pesos, y las salidas de estos perceptrones, ¿se acuerdan? Los perceptrones se pueden activar y dar una salida o desactivar sin salida, pero las salidas de estos perceptrones son entradas de los otros perceptrones. Entonces, esto de acá es una red neuronal artificial. Eh, Resumiendo, es un conjunto de perceptrones de estas neuronas artificiales en donde las salidas de uno de los perceptrones son entradas de los otros. Y aquí empiezan a aparecer algunas nociones, que si se dan cuenta, los perceptrones están ordenados en capas, se llaman capas, que primero tengo esta capa de entrada, que son todas las entradas, luego tengo todos los parámetros, que son todos los números reales que vieron ahí que se multiplicaban por la entrada, luego tengo esta capa de perceptrones, que aquí se le llama la primera capa, y luego de esa primera capa sus salidas van a parar a otra capa y ustedes se podrían imaginar que las salidas de estos pueden ir a parar a otras capas y las salidas de estos a otras capas y así se van juntando estos perceptrones en varias capas unos con otros. Obviamente, esta es una red neuronal artificial de juguetes y son poquitos perceptrones, en este caso son solo 5, pero ustedes se podrían imaginar que en esta primera capa podrían tener 1.000.000 de perceptrones, en la segunda capa podría tener 3 millones de perceptrones, y de aquí podría tener, no sé, 200 capas hacia adelante, y al final 400 perceptrones en la capa de salida. Todo eso es como se va armando una red neuronal artificial. Y vamos a hablar un poquito de eso posiblemente en el módulo opcional. Entonces, perfecto, tenemos una red neuronal artificial y la pregunta ahora es cómo se entrena. Entonces, ¿qué significa entrenar una red neuronal artificial? Si se dan cuenta, y voy a ponerle un ejemplo para que veamos esto con un poco más de detalle, pero adelantándole un poco, una red neuronal ya sabemos que son estos perceptrones todos conectados con todo. La idea de entrenamiento es mover los parámetros, esos W que les mostré yo al principio de un perceptrón, cambiar esos valores de tal manera de que el resultado, cuando yo le pongo una entrada a esta red neuronal, genera algo que era lo que yo esperaba. Esa es la idea. ¿Sí? Lo vamos a ver con un detalle para que no sea todo tan en el aire. Entonces, acá yo tengo una red neuronal de nuevo pequeña, pero se ve bastante más grande que las anteriores. Y ustedes se tienen que imaginar que lo que tengo son un montón de perceptrones, en donde las salidas de unos perceptrones son las entradas de los otros. Y si se dan cuenta que hay algo un poco extraño en los perceptrones, que al final los últimos perceptrones, los cuatro, tienen un nombre. Eso no lo habíamos visto antes, pero aquí les puse un nombre. Esos nombres no están en la red, son nombres que les puse yo afuera. ¿Sí? Entonces, el primero se llama gato, el segundo se llama perro, el tercero se llama caballo y el cuarto se llama pájaro. Y lo que voy a hacer, si ustedes se acuerdan hasta ahora, todo lo que entra en un perceptrón y sale son números, no son nada más que eso. Entonces lo que voy a hacer es tratar de usar esta red neuronal para que procese una imagen. Y uno dice, pero bueno, una imagen es algo que yo veo, pero ¿cómo diablos lo convierto en números? O sea, la idea acá es que yo voy a tener esta imagen, que es una imagen de un gato, que es un gatito súper lindo. Cualquiera de ustedes que sabe cómo funciona una imagen en el computador sabe que una imagen no es nada más que un montón de números, no es otra cosa.
y que después una aplicación, en este caso, por ejemplo, la presentación que yo les estoy mostrando aquí, muestra la imagen bonita como si fuera un gato, pero son solo números, números que están detrás en un archivo. Entonces, cada píxel es un número generalmente entre 0 y 255 y un par de otras cosas más, pero cada uno de estos puntitos, que no se alcanzan a ver aquí, pero si ustedes se acercaran a la foto del gato, tendría puntitos que son píxeles. Cada uno de esos píxeles es un número. Entonces, lo que yo podría hacer es tomar cada uno de esos píxeles y ponerlos como los datos de entrada de los primeros perceptrones. Entonces, aquí para hacerlo simple y no matarlos con números, lo que voy a suponer es que cada uno de los píxeles que están acá los puse como un color. Entonces aquí el color más oscuro voy a suponer que el número más alto, el color más claro es el número más bajo. Entonces lo que hice fue tomar el gato, que se ve muy lindo ahí, y con todos sus números, que son lo que hacen, lo que compone la imagen, lo estiré y lo puse como los números de entrada de la primera capa de perceptrones. Entonces, si seguimos lo que estaban haciendo los perceptrones antes, que tomaban los números que venían de entrada, tomaban los pesos de las conexiones, hacían la suma y la multiplicación y eso generaban salidas. Entonces, lo que voy a ir haciendo es, suponiendo que aquí hay números, podrían pensar incluso que son todos los números iguales, da un poco lo mismo, y cuando yo voy ejecutando estas operaciones, estas sumas y multiplicaciones, van generando nuevos números. Entonces voy a ir haciendo eso. Imagínense que hicimos esto con los números que están acá, los multipliqué por todos los valores que están acá, y eso me van a generar números que voy a poner aquí, con la misma idea. El número más alto, el color más oscuro, el número más bajo, el color más claro. Y voy a ir haciendo eso todas las veces hasta el final. Entonces, aquí entraron números, se hicieron sumas y multiplicaciones con las funciones de activación y finalmente terminaron números. Y eso terminó la computación de la red neuronal. Se acabó la computación. Ahora viene nosotros, terminó esto y ahora nosotros interpretamos esto. Entonces, desde fuera yo voy a interpretar como que la red, la respuesta de la red corresponde al perceptrón que terminó con el número más alto. Y la pregunta que yo le estoy haciendo a la red es ¿qué hay en la imagen? Entonces, noten que nada de eso está en la red solo tiene números, no tiene nada más. Yo afuera digo, ok, le voy a preguntar a esta red qué es lo que hay en la imagen y voy a asumir que su respuesta es la que corresponde a la neurona con el valor más alto a la salida. Entonces, en este caso, la red lo que me dijo es caballo. O sea, lo que me acaba de decir es que en esta imagen hay un caballo. Y lo que nosotros sabemos es que no hay un caballo, o sea, lo estamos viendo, hay un gato, dice gato aquí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en un proceso que de hecho se llama cómputo de error, y que lo vamos a ver en la clase opcional si lo quieren ver, pero esencialmente lo que vamos a hacer es decirle, red, te equivocaste, o sea, estamos enojados, esto no es un caballo, es un gato, y lo que quiero es que nunca más me digas caballo cuando yo te muestre esta imagen. Nada de esto se lo digo realmente, o sea, como hay números, el número más alto es el de la tercera neurona, y lo que le voy a decir es, quiero que este número sea bajo, y realmente el que quiero que sea alto es este número, que es gato. Y si ustedes lo piensan un rato, la red no puede cambiar la entrada, la imagen está fija. Lo único que puede cambiar son las conexiones que tiene entre las neuronas. Entonces lo que va a hacer la red en un proceso que se llama propagación del error es que va a cambiar sus pesos. Y aquí si se dan cuenta, voy a mostrar la animación de nuevo. Lo que hizo fue como cambiar algunos pesos de acá y reforzar los pesos que van a la neurona de más arriba. ¿Sí? Aquí reforzar lo que ustedes pueden pensar es que las conexiones que se hicieron más anchas, ustedes pueden pensar que se convirtieron en números más altos, las que desaparecieron se convirtieron en números extremadamente bajos o cero, y esas conexiones se van a ir cambiando hacia atrás. Ese proceso que pasa hacia atrás es lo que se llama propagación de errores hacia atrás. Lo vamos a aprender, si ustedes quieren aprenderlo en detalle, lo van a ver en la clase opcional. Entonces, noten que después de que hicimos eso, la red cambió. Los pesos que existían antes ya no son los mismos. Ahora son otros pesos. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar si yo le pongo ahora la misma foto del gato? Dado el proceso que seguimos, si nosotros de nuevo ejecutamos todo, las neuronas que van a tener valores más altos van a cambiar. Y en este caso, la que va a tener valor más alto es la que dice gato al final. Y en este caso vamos a estar contentos. Y le vamos a decir a la red, lo hiciste súper bien. Este cambio que hiciste en estas conexiones es el que efectivamente queríamos hacer para esta imagen. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros ahora lo hicimos con una sola imagen del gato? Si nosotros ahora tenemos una imagen de un perro, muy bonito el perro, podemos hacer lo mismo, pero ustedes imaginarán que lo que va a pasar es que
los números van a ser distintos, ¿no? Como los números que llegaron a la primera capa van a ser distintos de la foto del gato, pero las conexiones son las mismas. Entonces, lo que va a empezar a pasar es que se van a aprender algunas de las neuronas y va a pasar lo que uno esperaría que pasara. La red va a decir gato ante esa imagen. No, recuerden, no dice gato, lo que dice es como deja el valor más alto en la primera neurona, que es la que nosotros desde fuera hicimos corresponder a gato, y en este caso nos vamos a enojar. Y que lo que queremos decirle es como, no quiero que para esta imagen, quiero que nunca pongas como un valor más alto la neurona primera, sino que quiero que pongas el valor más alto en la segunda neurona. Y le vamos a decir lo mismo, la propagación de errores hacia atrás. Que cometiste un error, propaga estos errores hacia atrás de tal manera que puedas cambiar tus pesos y la próxima vez me digas perro. O sea, ahí cambió nuevamente la red. Entonces, si ahora yo le muestro la imagen del perro y prendo los píxeles, ¿qué significa prender los píxeles en este caso? Es ejecutar la suma y las multiplicaciones y miro el elemento mayor al final, lo que me va a decir es perro. Y vamos a estar contentos y le vamos a decir sí, muy bien. Refuerza esas conexiones también. ¿Cuál es la promesa? Que si nosotros le pasamos el gato de vuelta, entonces se van a aprender y me va a seguir diciendo gato, vamos a estar contentos. Eh, y ahora lo que podemos hacer es pasarle otras, ¿no? Como decir, bueno, le paso esta imagen del caballo, la red que tenemos hasta ahora me va a decir o perro o gato, porque nunca le hemos pasado píxeles de un caballo. Y lo que vamos a hacer es lo mismo anteriormente, cambia tus pesos de tal manera que me digas caballo en este caso, va a cambiar los pesos, vamos a estar contentos. Luego le va a pasar un pájaro, me va a decir caballo, perro, gato, cambia tus pesos de tal manera que me digas pájaro, lo vamos a tener con los pesos cambiados. Luego otro gato, luego otro perro, luego otro caballo, luego otro pájaro, y vamos a repetir esto millones de veces. Entonces noten que lo único que hicimos fue poner números, sacar números, y con este proceso, que no hemos visto en detalle, que es el de propagación de errores hacia atrás, la red fue cambiando sus pesos, repitiendo esto millones de veces, con millones de imágenes, hasta que tuvo un comportamiento que es el que nosotros creemos que es el que debería tener. Entonces, el proceso es así. Tenemos una red inicial, que parece una red como, voy a ponerme acá para que no, tenemos una red inicial, que es como, uno podría pensar que es como un cerebro, digamos, de un recién nacido, no tiene nada, no tiene conexiones, sabe muy poco, y después de este entrenamiento, terminamos con una red entrenada. Esta red entrenada es la que tiene este comportamiento que nosotros cambiamos, le pedimos a la red que cambiara los pesos de tal manera de que se comportara de cierta forma. ¿Cuál es la forma en que se debería comportar? Es que si yo ahora tomo esta red y le paso cualquier imagen, noten que las veces anteriores nosotros estábamos entrenándola, estábamos diciéndole aquí sí, aquí no, esta imagen es un gato, esta imagen es un perro. Uno podría pensar que ahora tomamos esta red, le pasamos una imagen cualquiera que no vio durante el entrenamiento, por ejemplo, esta que es de un gato y la red me debería decir gato. Le pasamos esta imagen que es de un perro y la red me debería decir perro. Le pasamos esta imagen que tiene un caballo y un gato y empiezan a pasar estas cosas que parecen un poco como increíbles. O sea, la red debiera decirme gato y caballo. Lo que decimos aquí es que la red aprendió, después de este entrenamiento, aprendió a reconocer animales. Noten que usamos la palabra entrenamiento, usamos la palabra aprendió, usamos la palabra reconocer, pero realmente en la red hay solo sumas, hay solo multiplicaciones, hay valores que se entregan en la salida y nosotros desde fuera lo interpretamos como una respuesta a una pregunta. La red nunca vio realmente una imagen, o al menos no la vio como la vemos nosotros. La red lo que recibió fueron números. Lo que entregó fueron números. Y nosotros desde afuera la estamos interpretando como que nos dijo, en la foto hay un gato y un caballo. ¿La red sabe lo que es un gato? ¿Sabe lo que es un caballo? Esas son preguntas que escapan a este taller. Son posiblemente preguntas más filosóficas, pero igual es interesante que nos vayamos haciendo estas preguntas. Lo que vamos a ver, bueno, esto termina la primera clase de este módulo de fundamentos. Vimos lo que era el perceptrón como unidad básica de cómputo, vimos lo que son las redes neuronales artificiales y vimos muy a alto nivel el proceso de entrenamiento de una red neuronal. Como les decía, hay un módulo opcional donde vamos a ver detalles de este entrenamiento, detalles del ajuste. Posiblemente puede ser un poco digamos, más
más teórica, con un poco más de matemáticas, pero si quieren aprender esas cosas, igual les recomiendo que la miren. Em, y hasta ahora hemos visto solamente cómo se ven los imágenes y animales, sí, pero hoy día, no sé, ChatGPT lo que hace es que pareciera ser que resuelve problemas matemáticos, un montón de cosas. Entonces la pregunta que nos hacemos después es como, ¿cómo pasamos de esto que les acabo de mostrar a redes neuronales? O sea, ¿cómo pasamos de redes neuronales a inteligencia artificial generativa? Y lo que voy a mostrarles en el otro módulo es que es lo mismo. No es otra cosa. Es exactamente lo mismo en donde las redes las vamos a usar de una forma distinta. Y posiblemente lo más interesante, al menos que es algo que me interesa mucho a mí, es cómo usamos estas redes neuronales para procesar texto. Y obtenemos estos resultados que parecen tan maravillosos como que una red neuronal o el computador nos está entendiendo, está de alguna manera conversando con nosotros, diciéndonos cosas, ayudándonos a resolver problemas, solo a partir de escribir texto y van a ver cómo exactamente esta misma teoría, esta misma estrategia se usa para eso hoy día. Entonces los dejo invitados a los otros módulos. Este es el primero, del perceptrón de redes neuronales artificiales, del taller experiencial en inteligencia artificial en salud. Nos vemos en el siguiente módulo.